el flamante diputado electo por Juntos por el Cambio, diputado provincial que va a asumir el próximo 10 de diciembre. Estamos hablando de Ernesto Jorge Blasco, diputado provincial electo por Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. Roberto Espinosa lo saluda. ¿Qué tal, Robert? En realidad soy Ernesto Miguel, pero bueno. Ahí está, yo no sé por qué. ¿Sabe cuando me pasaron el teléfono? Usted sabe que me pasan con el nombre de Jorge, no sé, el que me lo pasa el teléfono se ve que lo tenía contemplado como Jorge y yo asumí que era asumí que era Jorge. Bien, Ernesto. No hay problema. Ernesto, ¿cuáles van a ser los principales, antes que le pregunte esto, cuáles son sus principales perspectivas de cara a la asunción para el 10 de diciembre como diputado provincial? Le voy a preguntar respecto de lo que pasó la semana pasada. Vamos cronológicamente. En relación al triunfo de Juntos por el Cambio, de su espacio, usted es referente del PRO. Sí. ¿Qué observaciones hace? ¿Por qué se ganó? ¿A qué criterios o qué fundamentos puede esgrimir para tratar de fundamentar el triunfo electoral de su espacio? Bueno, básicamente yo creo que hubo un desgaste bastante importante después de 16 años de gestión, en donde obviamente no estaban funcionando las cosas básicas de la provincia, o sea, no está funcionando la salud, no está funcionando la seguridad, no está funcionando la educación. Yo de pronto por ahí no soy muy conocido en Resistencia porque siempre me manejo en el interior y mi gran aporte siempre es recorrer las distintas ciudades de todo el Chaco, que obviamente por una cuestión geográfica y porque lo llevo haciendo no solamente de la actividad política, sino también de la actividad comercial, porque vengo del sector privado, conozco bien la realidad del Chaco, y bueno, se nota un desgaste, ¿no? Se nota que hay un desgaste en la administración pública, no llegan, por ejemplo, por darte un ejemplo, no llegan los insumos a los frentones para que tengan un suero los enfermeros o un catéter o un perfus porque directamente no tienen para internar porque tenemos todo un sistema de derivación y derivan sin poder ponerle una vía, o sea, están haciendo remises con una ambulancia y si viene otro enfermo tienen que esperar que la ambulancia vuelva para volver a trasladar, o sea, la educación te encontrás con todos los maestros en la ruta, la seguridad están sin equipamiento, y bueno, aparte de ellos es obvio que la sociedad se dio cuenta de que hubo un manejo indebido con las agrupaciones sociales que impactó mucho el tema de, para serte sincero, impactó mucho también el tema de Cecilia, ¿no? Lamentablemente. ¿Considera entonces, Ernesto, que más que ganar ustedes, lo termina perdiendo Jorge Capitanicha esta elección? Y mirá, cuando vos te enfrentás a un oficialismo que tiene recursos infinitos y que llega a la elección, porque no es la primera vez que pasa, ¿no? Que vamos a una elección y nos encontramos, o sea, la elección del 21, el actual gobernador remontó casi 8 o 9 puntos, y eso lo hizo a base de recursos por parte de quien conduce el gobierno de la provincia, ¿no? Y por ahí ser oposición, los recursos son muy limitados y cuesta, así que obviamente que la propuesta nuestra de transparencia, de orden, de trabajo y de una figura como Heredero que ha demostrado a través de los años que es intachable, bueno, todo eso juega. Hay un debilitamiento, pero también hay una opción coherente y transparente que dice que permitió hacer una elección muy polarizada, Robert, muy polarizada, porque nosotros sacamos el 46%, pero los que salimos sacó el 41%, o sea, no hizo una mala elección. Lo que pasa es que nosotros hicimos una muy buena elección y a diferencia de otras elecciones no existieron terceras fuerzas. Es verdad, se terminó casi polarizando, ¿no?, entre Juntos por el Cambio y el Frente Oficialista. Ernesto, para el lado nuestro y terminamos en primera vuelta porque iba a ser tremenda la lucha. Sí, porque desgasta mucho también tantas elecciones en el año y divididas, ¿no? Que eso
yo creo que va a ameritar cuando estemos en la Cámara de Diputados y también a nivel nacional que podamos ponernos de acuerdo que haya una sola elección en todo el país, una sola elección y no estar a criterio de la conveniencia de algún gobernador, algún intendente de separar las elecciones, ¿no? Porque el desgaste que se produce, se necesita un ejército de fiscales, Robert, vos ya lo sabés, porque claro. obviamente te escucho que estás en un programa político, así que es muy desgastante, desgasta al votante también. De hecho tuvimos en las PASO una muy baja concurrencia de votantes y eso es por el mismo desgaste, la gente está perdiendo interés porque ya se hace muy común, ¿no? Ernesto, usted dijo, soy un hombre que proviene de la parte privada. ¿De qué parte del sector privado proviene? Bueno, yo soy farmacéutico de profesión y un emprendedor empedernido. Como Juan Carlos Polini. Exacto, soy colega de Juan Carlos, estudiamos juntos en Córdoba con Juan Carlos, todavía no estaba la facultad acá en Saspeña, somos veteranos de guerra ya. Me asombra un poco, Carlos, porque, Ernesto, esto de que, porque, por ejemplo, anteriormente hablamos con Carlos García, que es candidato a diputado del sector libertario, y él también destacaba como si fuese un mérito el hecho de no provenir de la política. ¿No considera que está faltando por ahí gente que reivindique la política? Porque ahora usted va a estar identificado con la política porque va a ser diputado provincial, Ernesto. Sí, pero yo creo que el aporte es importante porque vos tenés la visión de lo que le pasa a la gente que no está en la administración pública, ¿no? Y cuáles son sus necesidades. ¿Entendés? A mí me toca ir al hospital como cualquier hijo de vecino, entonces yo sé cuál es la realidad de la gente y cómo la sufre, yo sé lo que es tener que hacer aportes del 931, yo sé lo que es tener un juicio laboral en contra, o sea, todas esas cosas hacen que nosotros podamos trabajar con otra mirada, una reforma, por ejemplo, impositiva, una reforma laboral, que ahora obviamente que eso se tiene que dar a nivel nacional, ¿no es cierto?, pero eso nosotros lo vamos a tener que ratificar a nivel provincial seguramente con las leyes provinciales. Queda claro. Y sabemos, o sea, sabemos exactamente, o sea, yo aparte de ser farmacéutico he tenido otros emprendimientos, tengo académicamente también una maestría en administración de negocios, así que el espectro, como digo yo como farmacéutico, somos de espectro amplio. Como el antibiótico, ¿viste? Por decirlo de alguna manera. Entonces uno le puede aportar esa mirada y después obvio que una persona, por ejemplo, que viene del sector privado y tiene empleados a cargo, tiene el don de mando ya en sí mismo, porque si no, no podría manejar una empresa, y yo creo que el Estado hay que manejarlo como una empresa, ¿no? Eso es algo que se podría discutir largamente, Porque... Largamente sí, pero no te estoy diciendo como una empresa en la forma recaudatoria, en todas esas cosas, sino que por ahí, o sea, por ejemplo, ayer un periodista me decía, los médicos no van al hospital y firman como que van. Le digo, bueno, pero el médico ese debe tener un jefe y el jefe ese debe tener otro jefe. Y así esa cadena de mando hay que hacerla funcionar, porque si no... perdóname la palabra, es una joda. Claro, entiendo. Es más, le doy otro ejemplo en relación a eso, Ernesto. Estamos hablando con Ernesto Blasco, flamante diputado provincial electo por Juntos por el Cambio, referente del PRO en el orden del Chaco. Y Ernesto, en relación a eso, se sabe de casos de muchos médicos que atienden, que forman parte del hospital público y atienden a lo mejor 10 pacientes en la parte pública y después van a su consultorio privado y atienden 20, 30 pacientes por día, en donde cobran plus, violando también una norma que establece lo contrario, ¿no? Que no se puede cobrar plus a los afiliados del INSEP, por ejemplo. No se puede, claro, y a ninguna obra social. O sea, lamentablemente estamos en una pérdida de valores en todos los aspectos de la sociedad. No solamente podemos hablar mal de los políticos, o sea, cuando sucede esto, yo quiero ver quién te da una factura de plus o algo parecido. Y cuando iba a tener una factura, cuando no te dan una factura, vos estás incurriendo en un delito penal, que es la ley tributaria
la ley penal tributaria. Sí, muy interesante lo que marca Ernesto, porque durante la semana en Chaco TV hablábamos con Carlos Salom, quien es un reconocido gastroenterólogo y que va a ser diputado provincial también de su espacio, y le preguntábamos acerca de esto por el tema del plus, y él dijo, yo estoy en contra de medidas populistas en referencia a esta ley antiplus. Va a haber una discusión interesante ahí en su espacio, me imagino, acerca de esto. Sí, porque, o sea, si vos no estás de acuerdo con el canon que te paga la obra social, porque yo tengo amigos que son médicos también, dejan de atender y punto. Y vos querés hacerte atender con ese médico, va y le pagás como a cualquiera, pero sin la obra social. Lo que sí, a cambio tiene que haber una factura por la contraprestación, porque todos tenemos que pagar impuestos, porque eso tiene que después volver, como siempre se dice, tiene que volver a la gente, ¿no? Queda claro. Entonces, Ernesto, otra de las discusiones y debates muy fuertes que se viene en la legislatura chaqueña y que seguramente lo va a tener a usted como uno de los protagonistas, va a ser a la hora de determinar quién va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados, en donde están palo y palo porque está muy parejo conformada la legislatura con mitad y mitad prácticamente de legisladores de Juntos por el Cambio y la otra mitad compuesta por legisladores o diputados provinciales del oficialismo actual del Frente Chaqueño. Sí, eso seguramente corresponde por tradición, o llamémosle por ética, que la presidencia del partido, de la Cámara, siempre caiga en manos de quien ganó la elección. En este caso seríamos nosotros, claro. Más que nosotros conformemos 15 diputados, los otros 14, haya 3 más, yo creo que eso no se discute, ya es prácticamente una tradición. Y bueno, dentro de lo que es nuestro espacio, después veremos quién es la persona que asume ese rol, ¿no? Que es un rol muy importante y que bueno, nosotros tenemos diputados también que están en ejercicio, que tienen la experiencia suficiente, porque eso no es para cualquiera tampoco. Yo creo que tienes una persona que ya tenga experiencia, que sea experimentado en el tema, porque si no te llevan puesto, claro. O sea, no es un juego de niños. Claro, le preguntaron a la semana, durante esta semana le preguntaron a Leandro Esdero acerca de esto, y el actual gobernador electo, el flamante gobernador electo, dijo: todavía no tengo nada definido, no hay nombres, no hay nada de nada, son todas especulaciones las que se tiran. Y en el tren de estas especulaciones uno podría pensar entonces en Livio Gutiérrez, Karim Peche, que son los que más experiencia tienen en cuanto a los legisladores de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, te lo digo por un análisis. ¿No? Claro. Justamente respaldo lo que dice nuestro gobernador electo. Simplemente hago un análisis, ¿no? Y yo creo que corresponde, ser una persona experimentada, obvio. Claro, se entiende. En este momento yo soy concejal. Siempre digo yo que para llegar a la legislatura provincial o nacional vos tenés que primero tenés que ser concejal, porque ser concejal es como hacer la primaria en esto, ¿no? Porque tampoco, o sea, tenemos que tener respeto por nuestros ciudadanos y llegar ahí preparados, no podemos llegar a improvisar. Queda claro. Concejal, entonces, perdone mi ignorancia, Ernesto, pero concejal de qué localidad? Saspeña. Bien, perfecto. Hombre de la ciudad termal. En donde obtuvo Juntos por el Cambio una diferencia importantísima, ¿no? Sí, la verdad que es casi el 60%, no, el 60 y pico por ciento de los votos se ha sacado acá en Saspeña. Pero bueno, en Saspeña también se nota una gestión impecable, una ciudad que crece, una ciudad que se moderniza. Vos imaginate que nosotros inauguramos hace un mes el centro de monitoreo más grande del norte argentino, que no le corresponde a un municipio hacer un centro de monitoreo y tener en este momento 500 cámaras como tenemos, y vamos a ir a 1200. Le corresponde a la provincia hacer esa inversión, porque la provincia tiene el patrimonio de la fuerza y el control de la seguridad. Sin embargo, los saspeñenses, con los impuestos de los saspeñenses, el esfuerzo y
la pericia, bueno, de la gestión de Bruno Cipollini ha hecho semejante obra a través de estos 4 años y ha puesto eso a disposición de las fuerzas policiales, y la verdad que los resultados son extraordinarios, porque hay gente que comete el delito, por supuesto, y siempre lo va a haber, pero cada vez se los detectan más rápido y cada vez se los detiene más rápido. Ajá. Aprovecho, Ernesto, para preguntarle de primera mano, porque siempre hay un run que se genera a partir de hechos de inseguridad vinculados al narcotráfico en Saspeña. ¿Es tan fuerte como se comenta el avance del narcotráfico en la ciudad termal? Ahora se tranquilizó un poco, ¿no? O sea, cuando... Vos no te olvides que hace 1 año y medio, 2, cuando se hizo un importante operativo con las fuerzas federales y todo acá en Saspeña, resulta que hasta fue desplazado un juez federal que estaba, no soy muy experto en leyes, pero estaba involucrado en el narcotráfico también. Y ahí se puso a investigar realmente como se debe, y digamos que a las personas que estaban sospechadas, que todo el mundo, porque acá nos conocemos todo esto es así, y sabemos quién es quién, y si vos andás en un vehículo de alta gama, bueno, tenés que tener para demostrarlo cómo hiciste para comprarlo. Entonces, cuando realmente se pusieron a investigar y no le cerraba el blanco, desaparecieron todos, o sea. Bueno, en relación a esto, está hablando del juez federal que fue desafectado, Miguel Aranda. En su momento, por ejemplo, recibió el respaldo de la Unión Cívica Radical, este juez federal. Sí, no, yo la verdad que eso no manejo. Obviamente es el Consejo de la Magistratura, yo no sé en ese momento quién lo respaldó, pero bueno, eso seguramente vino de la Nación, porque si es federal vino de la Nación, no sé bien cuál es la historia en ese momento de cómo fue designado, ¿no? Bien, lo último que quería preguntarle, consultarle a Ernesto, es en relación a lo que sucede en el PRO, porque recuerdo que el titular del PRO era Luis Obeid, que fue electo diputado provincial un par de oportunidades a partir de ese espacio, y después fue apartado Luis Obeid y pasó a ser la referente Marilú Quirós, una diputada nacional actual que también es de Saspeña. ¿Y cuál es la situación? Aviateray. La tenía Marilú Quirós como oriunda de Saspeña. Bien, no, vale la aclaración. Pero hoy el referente del PRO es usted, ¿digo bien? Sí, exactamente, así es. Ajá, ¿y cuál es la situación cuál es la situación de Marilú Quirós? ¿Sigue perteneciendo al PRO? Sí, es la diputada nacional, o sea, cada 2 años nosotros renovamos las autoridades del PRO. Digamos que todo el mundo tiene derecho a elegir y a ser elegido. Nosotros veníamos trabajando fuertemente, llegamos a un consenso, así que no hubo falta de no hizo falta de ir a una elección, y hoy yo soy el presidente del PRO en la provincia por 2 años, y bueno, cuando termine mi mandato obviamente daré un paso al costado y seguirá otro, ¿no? Hay algo que habitualmente, y ahora sí lo último, Ernesto, hay algo que habitualmente yo le reprocho a la titular del PRO a nivel nacional y candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que también lo dijo acá en la provincia de Chaco, que el lema principal que tiene Bullrich parece ser terminar con el kirchnerismo. Y para mí es un mensaje que no denota demasiada positividad, o al contrario me parece cuestionable que en un proceso democrático se hable como prioridad principal terminar con un espacio político. Sobre todo en épocas que se va a necesitar mucho consenso, mucho diálogo. ¿Cómo se termina con el kirchnerismo cuando se sabe que va a tener un porcentaje importante de votos y se sabe que necesitas los consensos que por ahí son imprescindibles en las negociaciones en el Congreso Nacional o en la Cámara de Diputados en el orden local? Pero esa es la observación mía. ¿Cuál es su mirada en cuanto a esto, Ernesto? Mira, yo cuando escucho eso no pienso que se refiera a exterminar o hacer desaparecer un espacio
políticos, porque eso es imposible, pero sí hacer desaparecer una práctica o una forma de hacer política, ¿no? En donde, bueno, se esmeran por poner sus jueces, se esmeran por tapar la corrupción, se esmeran en este momento, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos que vuelven o no se van de la política y no le dejan lugar a otro porque necesitan los fueros. Y bueno, y claramente hay un montón de hechos de corrupción producidos en el gobierno kirchnerista que están siendo o bloqueados o tapados o enlentecidos. Y bueno, yo creo que se refiere a eso, ¿no? Uno no puede hacer desaparecer un espacio político porque no toda la gente es mala, digamos, dentro de un espacio político, hay de todo, en el nuestro también. Entonces, bueno, sí, yo queda creo claro, que es una forma de hacer política a lo que ella se refiere, ¿no? Bueno, en todo caso podría decir, vamos a terminar con la práctica habitual del kirchnerismo, que se dio, y no así taxativamente terminar con el kirchnerismo, pero es una sugerencia nada más. Pero ya que está, me da pie para preguntarle a Ernesto en cuanto a que, mire que Juntos por el Cambio, el PRO más específicamente, tuvo un montón de cortocircuitos en cuanto a la transparencia de su vínculo con el Poder Judicial en el orden nacional. ¿Se acuerda lo que ocurrió en el Lago Escondido y ese encuentro de dirigente del PRO con la cúpula de Comodoro Pi, por ejemplo, o el rol que tuvo Angelici, o el que tuvo también Pepín Simón, que está prófugo de la justicia? Bueno, la verdad que, o sea, lo del Lago Escondido, esos son rumores, yo no, o sea, pero no es algo que se contemple como un delito, igual que de Angelici, podemos decir que es un operador, pero también, o sea, si hubiera un delito obviamente estaría denunciado. Lo de Pepín no sé cuál sería el delito, porque está prófugo, porque no sigo el caso, digamos. Pero yo sé, claro, por ejemplo, que Pepín Rodríguez era un operador judicial. Un operador, pero no sé por qué está prófugo, digamos. Porque se comprobó ciertas irregularidades y la justicia lo citó para que venga a declarar a nuestro país, porque él es parlamentario del Parlasur, pero sin embargo nunca declaró, nunca vino, nunca volvió a nuestro país y se está considerado, no por mí, sino por la justicia, como prófugo. Cosa que llama puntualmente la atención, ¿no? Robert, si hizo algo que las pague, ¿no? O sea, nosotros no estamos para defender por eso te dije, hay personas buenas y malas en todos los espacios, en todos los partidos políticos, con la diferencia que nosotros no somos corporativos. Si hay alguno que comete un delito y lo tiene que ir a rendir en la justicia y pagar, y si tiene que ser condenado, nosotros no vamos a salir a defenderlo. Absolutamente. Si está la prueba, y bueno, que cumpla como cualquier hijo de vecino, ¿no? Así tendría que ser, pero así es dentro de lo que es el PRO hacia adentro, digamos. Siempre lo charlamos, yo estoy en la Mesa Nacional del PRO, esto es un tema constante de charla también, pero o sea, a veces cuesta separar la paja del trigo, pero bueno, la justicia, si encuentra el delito, lo tiene que condenar y se terminó. Yo estoy en contra hasta lo de los fueros estoy en contra, fíjate vos. Entonces, no tenemos por qué tener fuero. Si nosotros, ¿cómo no vamos si cometemos un delito, vamos a respaldarlo en los fueros para no cumplir lo que dice la justicia? Queda clarísimo. Queda clarísima la postura que tiene Ernesto, le mandamos un abrazo y será hasta la próxima. Gracias, Robert, muy amable. No, por favor. Ahí ha pasado Ernesto Blasco, flamante diputado provincial electo de Juntos por el Cambio, referente del PRO, titular del PRO en el orden provincial. Vamos a